Rey poderoso, maravilloso Dios, en esta hora, Señor, santo es tu nombre, te exaltamos, Dios, te glorificamos, reconocemos tu grandeza, Dios eterno, Señor, te damos una vez más gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, gracias te damos, Padre amado, porque sabemos que es tu misericordia que ha sido derramada en nuestros corazones, Señor, que ha sido tu amor, Señor, que tú has derramado para con nosotros, Señor, no queriendo que ningún alma se pierda, Padre amado, sino que todos procedamos al arrepentimiento verdadero y genuino, Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque por tu puro amor estamos aquí una vez más, Señor, es tu voluntad que estemos aquí predicando tu palabra, Señor, en esta hora, Señor, que seas tú hablando, Señor, a tus hijos, háblanos, Padre, que queremos escuchar tu voz para obedecer, Señor, hoy queremos acercarnos a ti con un corazón contrito, con un corazón humillado delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Padre, que ese corazón tú no lo vas a despreciar, Señor, hoy queremos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia, Señor, para hallar oportuno socorro, Padre, te bendecimos, Padre amado, porque sabemos, Padre, que qué sería de nuestras vidas, Señor, sin ti, oh Dios, no seríamos nada, oh Dios, Padre, pero en esta hora, Señor, tu gracia, Señor, es la que está con nosotros, Señor, y la que nos da la capacidad, Señor, para hacer todas las cosas conforme a tu voluntad, Espíritu Santo, habla en esta hora, Señor, a cada oyente, Padre, a cada hijo, Padre, que seas tú, Señor, colocando tu palabra, Señor, en cada uno de sus corazones, Señor, derramando sanidad, derramando libertad, derramando, Señor, lo tuyo, Padre, poder, oh Dios de gloria, que sea tu Santo Espíritu el que nos esté redarguyendo cada día y nos convenza, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, Padre, para que cada día alcancemos, Señor, tu gracia, Señor, para que cada día alcancemos, Señor, tu voluntad, oh precioso Dios, te exaltamos en esta hora, declaramos, Señor, que es tu palabra, Señor, en esta noche, como un martillo que quebranta la roca, que es tu palabra, Señor, como fuego que purifica nuestras almas, Señor, que es tu palabra, Señor, como ese jabón de lavadores que nos lavas por dentro y por fuera, Señor, gracias, Señor, gracias porque yo sé que en esta hora, Señor, tu palabra, Señor, va a quitar toda ceguera, toda sordera del pueblo, de tu pueblo, Señor, va a traer libertad a tus hijos, Señor, tu palabra que es poderosa, Señor, que es como espada de doble filo y penetra, Señor, en esta hora va a cortar todo aquello, Señor, que no es de ti, Señor, que no viene del Espíritu, sino de la carne. En esta hora, corta con todo patrón de conducta de nuestras vidas, amado Dios, que seas tú con tu Santo Espíritu ayudándonos, Señor, cada día a seguir adelante, fortaleciéndonos, dándonos las fuerzas necesarias para hacer todo conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, hoy nos despojamos de toda sabiduría humana, de todo conocimiento humano, Padre, para que sea tu sabiduría que viene de lo alto en esta hora sobre nosotros, Señor, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, sobre tu quejilá, Señor, sobre tu iglesia, Padre amado, Señor, cada día más santificándonos, Señor, para poder alcanzar, Señor, el reino de los cielos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, y quedamos en tus manos, Señor, este programa, Señor, esta emisora Renuevo Intercontinental queda en tus manos, Padre, que seamos ese canal de bendición, que seamos esos instrumentos útiles en tus manos para llevar tu palabra a tiempo y a destiempo, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el poder, el imperio, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gloria al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a toda la amable audiencia de esta su emisora Renuevo Intercontinental 94.9 del FM. Le damos gracias a Dios. Este es su programa Venga a nosotros su reino, que se transmite todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Y le damos gracias al Padre por permitirnos una vez más estar delante de su presencia, glorificando y honrando su santo y precioso nombre. Le damos gracias a Dios por su programa. Bendecimos a todos los amables oyentes, a toda la sintonía del suroccidente colombiano. Le damos gracias al Padre porque el Padre nos está trayendo las verdades a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y bueno, le estamos ya llegando a esta parte final de este tema que traíamos semanas anteriores sobre la Pascua, ¿no? Estábamos hablando sobre la Pascua y podemos traer un resumen, ¿no?
de lo que es la Pascua, ¿no? La Pascua en la antigüedad era el cordero que simbolizaba a Cristo Jesús. En la antigüedad, eso capítulo 12, lo pudimos leer, que la Pascua ellos separaban un cordero, lo separaban el 10, simbolizando que el 10 del mes de abril Jesucristo entra a Jerusalén, el día 14, entre las 2 tardes, es inmolado y resucita a los 3 días, porque la Escritura dice que así como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, la Escritura declara que Cristo muere un 14 del mes de abril, y esas fechas no se cambian. Día miércoles de la semana. Dice la Escritura que a la mitad de la semana Él moriría, y dice que 3 días después resucitaría, dando a entender que estuvo de miércoles 3 a jueves 3 un día, de jueves 3 a viernes 3 2 días, y de viernes 3 a sábado 3 3 días. 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, sí, 3 de la tarde, hora novena, dice la Escritura. Hora novena, conforme a la Escritura, es 3 de la tarde. Estaría el Cordero de Dios en el corazón de la tierra. Entonces Cristo muere un miércoles, conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura muere un miércoles. Y todo tenía que ser conforme a la Escritura, porque no nos podemos salir de la Escritura. La Biblia dice que los verdaderos discípulos son aquellos que andan conforme a las Escrituras. Entonces Cristo murió un 14 del mes de abril, y después de ese 14 no pudieron volver a celebrar y a matar corderos. Si ya alguien quiere matar un cordero, lo hace de manera religiosa. Si lo va a hacer, hágalo para comer, pero no de manera espiritual, porque el cordero ya murió. Entonces mire lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos, vamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, y vamos a leer en el verso 5. Hebreos 10:5. Hebreos 10:5 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice. ¿Quién dice? ¿Quién va a entrar en el mundo? Jesucristo. Jesucristo va a entrar en el mundo. ¿Qué dice la Escritura? Sacrificios y ofrenda. No quisiste. Sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces dice, por lo cual Cristo va a entrar en el mundo, porque Él va a hacer su aparición legal. ¿Por qué Él va a hacer una aparición legal? ¿Por qué Él va a hacer una aparición legal? Porque Él viene a establecer la justicia. Entonces Dios no puede hacer trampa. Entonces, nosotros tenemos que saber y entender claramente lo que connota y lo que tiene que ver con el plan de salvación. Entonces, en el plan de salvación, la Escritura dice que Satanás engañó a un hombre. Entonces, otro hombre tendría que vencerlo, porque Satán en el huerto del Edén engaña a un hombre llamado Adán, por lo cual otro hombre debería venir y quitarle todo trono, todo poder, todo señorío. O sea, por eso es que Dios, no estoy de acuerdo
con que se diga que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Eso no lo dice ninguna Biblia. En ninguna Biblia está establecido que él tenía 100% Dios y 100% hombre. Ni siquiera en la ley del porcentaje. Porque en la ley del porcentaje el 100% de algo es ¿qué? El todo. Es el todo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que un producto va a ser 100% azúcar y 100% sal? O es 100% azúcar o es 100% sal. Pero no puede ser las dos cosas. Entonces, en la Escritura, siempre nosotros tenemos claro de que Cristo era hombre. Amén. Jesucristo era hombre. Eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 20. 15:20. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Porque el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes, y le entregará el reinado a Dios el Padre. A Dios el Padre. O sea que si ve que Él es un hombre, Él no era Dios, porque Él es un hombre. Entonces, en esta naturaleza, porque tenemos que entender es el plan de salvación. Amén. Para Él venir a dar salvación tenía que ser un hombre. Porque mira lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, fue el primero en morir y resucitar para nunca más morir. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sí ve? Un hombre nos entregó a la muerte, otro hombre nos da vida. Amén, aleluya, gloria a Dios. Un hombre, todos perecimos en ese hombre, pero por otro hombre, todos los que quieran van a ser vivificados. Amén. Amén. Por eso es que a Cristo le llaman el postrer Adán, o el Adán B, porque es la segunda sangre, porque Adán es la primera sangre. El primero nació en la tierra, el segundo viene de la simiente de Dios. Amén. O sea, el que lo engendró fue El mismo Dios. el mismo Dios. O sea que Cristo es la semilla, simiente, en términos genéticos, el semen de Dios. Amén. Hablando en términos genéticos. Y el semen tiene unas características puntuales, ¿no? Del Padre, en el cual, hablándolo naturalmente, ¿no? Sí. Entonces el Hijo siempre tiene las características del Padre. Entonces es ahí el ejemplo de Dios. Amén. Entonces por eso es que él tenía la genética, pero él era un hombre, porque él nació del vientre de María. Amén. Por eso se llamaba el unigénito de María. Por eso no le podemos llamar a Jesús en su condición de hombre Dios. No, en condición de hombre él no es Dios, es un hombre. Porque si lo llamamos en condición de hombre Dios, entonces estamos diciendo que María es la madre de Dios y Dios no tiene madre. Entonces debemos entender que el ser Dios lo comparte el Padre por el Verbo y por el Espíritu Santo. Ese es el ser Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Eso está claro en la Biblia. Amén. Eso está claro, eso no tiene ninguna equivocación en la Biblia. Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. Por eso es que dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice, por lo cual entrando en el mundo, Él va a hacer su entrada. Pero Cristo no podía entrar ilegal. ¿Cómo entra Él en el mundo? Pues a través del vientre de María.
Él entra en el mundo a través del vientre de María. Nace de María. O sea que María es la madre de Jesús. Amén. Amén. María, madre de Jesús. De un hombre llamado Jesús. De un hombre llamado Jesús. Entonces, por lo cual él va a entrar en el mundo. Y entonces dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahí está hablando el verbo con el Padre. Entonces, cuando el verbo habla con el Padre, habla la deidad. Es como cuando en Génesis habló, hagamos al hombre. Vamos, plural. Es un plural. Dios, una pluralidad. No es Trinidad, se llama deidad. Deidad. Cuando la Escritura dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, habita. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que estaba en él. Amén. Porque el Espíritu Santo manifiesta la deidad. Amén. El Espíritu Santo es el que manifiesta. Por eso Cristo decía, Él tomará del Padre y tomará y lo hará saber. Amén. Amén. O sea, no es que en Él estuviera la plenitud de la deidad, porque Dios no es hombre. Era porque en Él habitaba ¿quién? El Espíritu Santo. El ejecutivo de la deidad. El ejecutivo de la deidad. Y Él manifiesta a toda la deidad. Amén. Entonces, por eso dice, Él como verbo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Es como cuando en Génesis dijo, vamos, hagamos al hombre. O como en Génesis 11 dijo, vamos, descendamos y confundamos la lengua. Se estaba hablando la deidad, el Padre, por el verbo y por el Espíritu Santo. Esa es la deidad. ¿Y Jesús quién es? El Hijo de Dios. Los términos son claros en la Biblia. Nosotros somos los que nos confundimos, pero la Biblia es clara. La Biblia no se confunde. La Biblia es clara. Pero la Biblia es clara cuando dejamos que aquel que la escribió no la enseñe, no la revele. Se llama la maravillosa persona del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos lleva a toda la verdad. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. Como hombre, él le llama ¿qué? Oh Dios. Vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea que todo lo de Cristo se tenía que cumplir como estaba en el rollo del libro. No podemos decir nosotros que Él era como hombre Dios. Es algo que Dios dice, que aquel que dice que Jesús como hombre Dios es una ofensa para Dios. Porque mire lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. O sea, Dios va a mostrar que aquí en el mundo hay personas que tienen el Espíritu de Dios, pero que hay personas que tienen el Espíritu del Anticristo. El Espíritu de Dios nos va a meter en el plan de salvación que Dios estableció a través de Cristo. Y el Espíritu del Anticristo nos va a meter en una religión. Nos va a meter en una doctrina de hombres o en una doctrina de demonios. Entonces dice el verso 1. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios.
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a aclarar esa parte. Léame en esa versión que tiene César, léame ese capítulo 4. Del 4. Porque de pronto nosotros no entendemos. Y de pronto de manera religiosa a la gente le decía, cuando le hacían una liberación, yo veía que le decían a la gente, ¿cómo vino Jesús al mundo? Y le hacían esa pregunta. Pero ahorita Dios quiere traer la revelación de esa palabra. ¿Qué dice ahí? Dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. ¡Ah! ¡Wow! Increíble. Impresionante. Amen. O sea que cuando yo reconozco que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre, tengo el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sígalo leyendo. Verso 3. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir, y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Oh, o sea que el espíritu del anticristo ya ha llegado al mundo, y lo primero que le quiere decir al mundo es que Cristo no vino como hombre, sino que vino como Dios. El diablo se jala los pelos porque dice, un hombre fue el que me venció. Entonces él está en vergüenza y él quiere hacerle creer a la humanidad que fue como Dios. Quiere hacerle creer a la humanidad que el Señor Todopoderoso le hizo una trampa. Le jugó sucio. Como él es un sucio, entonces le quiere hacer creer a la humanidad que Dios le jugó sucio. Pero no, dice que él vino como hombre, y como un hombre en Flancalí lo derrotó. Por eso es que muchos hemos visto y hemos leído la Pascua, pero cuando nosotros leemos la Pascua, muchos no sabemos qué fue lo que sucedió. Lo que sucedió, amado oyente, lo que sucedió, amado hermano, fue que se enfrentó los dos reinos, el reino de las tinieblas, con todo su arsenal, con principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, en contra del reino de la luz. Y el único que venía, el único que estaba ahí era Jesucristo, bajo el poder de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y si tenés el Espíritu Santo, no necesitamos a nadie más. Por eso la Escritura dice que no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Dice el Señor. Fue por el Espíritu Santo que Jesús fue más que vencedor. Salió victorioso. Fue el Espíritu Santo que lo llevó en santidad. Fue el Espíritu Santo el que hizo los milagros. Fue el Espíritu Santo el que hizo los prodigios. Fue el Espíritu Santo que lo llevó para que él tuviera la capacidad de resistir los vituperios, de resistir el látigo, de resistir la corona de espina, de resistir los clavos, de resistir hasta el momento final y cumplir el propósito por el cual él había nacido. Jesucristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Eso es la Pascua. Cristo muriendo y dándonos la victoria. Amén. Pero no como Dios, como hombre. Como hombre. Como un hombre. Por eso dice, aquel que confiese que Jesucristo no ha venido como un hombre, tiene el espíritu del anticristo. Wow, esto es algo impresionante, pero algo real que dice la Escritura. Los apóstoles lo sabían. Por eso es que usted ve las cartas paulinas y él dice, gracias a Dios nuestro Padre y a Jesucristo el Salvador. Ellos sabían la función de Cristo.
Ellos sabían que Cristo vino y fue preparado, y las fiestas fueron símbolos, fueron los ensayos para que Cristo se estableciera ese plan de salvación. Todas las fiestas tienen que ver con Cristo. La fiesta de la Pascua, Cristo muriendo y dándonos vida y vida en abundancia. La fiesta del Pentecostés, Cristo, el Espíritu Santo estableciendo la obra de Cristo en nuestros corazones. La fiesta de los tabernáculos simboliza Cristo arrebatándolos en las nubes y por último cambiándonos el cuerpo. Las tres principales fiestas: atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde Dios le quiere trabajar al ser humano en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Es lo que Dios quiere trabajarnos. El lugar santísimo simboliza tu espíritu, el lugar santo simboliza tu alma y los atrios simbolizan tu cuerpo. Amén. Por eso es que Dios quiere que tú y yo entendamos las fiestas, no que las sigamos de manera ritualistas, porque hay gente que nos quiere volver y meter a los rituales, y hay gente que se está preocupando ahora por los rituales. No, ahora tenemos que extractar lo espiritual, sacar lo espiritual, sacarle la esencia de cada una de las cosas que se está celebrando. Amén. Porque la gente se quedó en lo ritual. Por lo menos Cristo celebró la Pascua, ya no hay más cordero. Por eso en Hebreo leíamos: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: oh, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Quítalo primero y establéceme a mí. Establece esto último. Por eso es que Él se estableció, se resucitó al tercer día, se sentó como el juez a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso dijo: hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cuando Cristo termine su obra, entonces vuelve y se toma la forma de Dios. Vuelve otra vez y adoraremos al Padre por el Verbo y por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice el libro de Corintios. Mire lo que dice el libro de Corintios, capítulo 15. Porque no, si entendemos el plan completo, no nos vamos a confundir. Tenemos que entender para qué vino, por qué murió, por qué resucitó, por qué está a la diestra en las alturas. La majestad en las alturas. En la majestad en las alturas. ¿Por qué Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Porque ¿hasta cuándo va a estar? Tenemos que entender todo el plan de salvación de principio a fin, porque es que el plan de salvación no termina con la muerte y la resurrección de Cristo. No, porque tiene que Él colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies, para que otra vez en el séptimo milenio Dios establezca el gobierno milenial y vamos por los siglos de los siglos. Amén. Donde Él le ponga fin a todo el pecado. Pero si no entiendo el plan de salvación, entonces no voy a entender realmente la función de Cristo como hombre, no voy a entender la función del Verbo de Dios, no la voy a entender. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer, ya le digo la cita, 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer en el verso 45. Dice, la Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Sí. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Ajá, el primer hombre vino del polvo de la tierra terrenal. El segundo hombre, el Padre vino del cielo. Vino del cielo. Amén. Por eso es que es el Padre. Por eso es el unigénito Hijo de Dios. Amén. El único Hijo que Dios ha tenido se llama ¿cómo? Jesucristo. Cristo. Entonces dice, el primer hombre es de la tierra y es terrenal. Y el segundo hombre, no, la Biblia sería clara. Diría,
hombre o Dios, hombre y Dios, pero dice el segundo hombre, 100% hombre. ¿Es de dónde? De la tierra. Terrenal. Del cielo. Cristo venía del cielo. Del cielo. Y el primer hombre era de la tierra. Era de la tierra. Amén. O sea, Dios está dando el proceder. Amén. Está mostrando la paternidad. El primero fue creado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. De la tierra. El primer hombre, el polvo de la tierra. El segundo hombre vino directo de Dios. El cielo. Por eso dice, ¿cómo será el nacimiento?, preguntó María. Entonces el Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. O sea que si está hablando de un ser, en su naturaleza humana tenía un espíritu, tenía un alma y tenía un cuerpo. Porque el ser lo constituye un espíritu, un alma y un cuerpo. Eso lo dice la primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, y va a pasar a decir cuál es el ser: espíritu, alma y cuerpo. O sea que cuando nació el santo ser, nació 100% un hombre, porque él venía a reemplazar a aquel hombre que había caído en el huerto del Edén. Él venía a rectificar y a recobrar lo que Adán había perdido. Por eso Satán, cuando lo ve, le dice: yo sé que vienes por los reinos, entonces no te preocupes, no necesitas ir a la cruz, yo te establezco un atajo, ríndete, todos los reinos te daré y la gloria de ellos si postrado me adorares. O sea, él lo que hizo fue engañar, de la manera que engañó al primer Adán. Pero el postrer Adán no se dejó engañar. El postrer Adán se mantuvo firme por el poder y la capacidad del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que él puede ser nuestro modelo a seguir. Amén. Porque si él fuera Dios, nosotros no lo podríamos seguir. ¿Cómo vamos a seguir a Dios? Pero como él era 100% un hombre, entonces nosotros lo podemos seguir, porque es un modelo. Él es el modelo a seguir. Pero si fuera Dios, nosotros le diríamos a Dios: en el final no me puedes juzgar, porque tú mandaste como modelo un Dios y hombre. Entonces él sí pudo, nosotros no podemos. Pero por eso él dijo: la misma unción del santo la tenemos. Amén. Vosotros tenéis la misma unción del santo. Por eso el mismo Cristo dijo: ustedes pueden hacer mayores cosas porque yo voy al Padre. Amén. O sea que él era un modelo perfecto. Entonces por eso dice la Escritura: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre vino por voluntad de Dios, celestial, porque no había ningún hombre terrenal que nos pudiera salvar. Entonces Dios engendró a su unigénito en el vientre de María, y del vientre de María salió el Salvador. Amén. Por eso le dijeron: su nombre será llamado Jesús, porque la traducción Jesús es el que salva. El que salva. El que salva. No se debe comer cuento, porque por ahí hay algunos que dicen que no, que Jesús traduce caballo. No se debe comer cuento. Jesús es Salvador. Amén. El que salva. El que salva. El que salva. Cuando lo llamaban ¿cómo? Salvación. Y cuando dice Cristo, es el ungido. Salvador, ungido. El Salvador que fue ungido. Amén. ¿Para qué? Para hacer una obra exclusiva. Asimismo, nosotros hemos sido ungidos para hacer una obra exclusiva. Amén. Entonces, por eso dice, verso 49, 48. ¿Sí? 48 dice: todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Sí. Todos los que vienen en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Claro, porque cuando usted y yo nacemos es en el cielo. En el cielo, amén. Claro, porque por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso es que nos está haciendo nuevas criaturas. Por eso dice la Biblia: os es necesario nacer de nuevo. A eso le dijo a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, como tenía Biblia,
pero Nicodemo no tenía Espíritu Santo, porque hay muchos que pueden tener Biblia, no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos nada. Si la letra mata, ¿no? Claro, El espíritu vivifica. claro, eso fue lo que pasa con las circunvírgenes prudentes y las insensatas. Todas tenían lámparas, Todas tenían lámparas, todas tenían Biblia, pero no todas tenían aceite, la presencia del Espíritu Santo. porque el que le da vida a la lámpara es el aceite. Amén. La que le da vida a la palabra es el Espíritu Santo. Amén. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Entonces mire, entonces dice, estábamos, verso 48. 49, vamos. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos parecemos a Cristo que es del cielo. Amén. O sea que así como tú traes la identidad, el cuerpo físico, como fue el de Adán, así mismo nosotros en nuestro hombre interior tenemos que ser igualitos a Cristo. Identidad. La misma identidad de Cristo, el mismo carácter de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿dónde? En mí. O sea, tenemos que parecernos a Cristo en la parte espiritual. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, hay unos que nos tildan que andamos en la carne. Pues aunque andamos en la carne cuerpo, no militamos según la carne, patrones de conducta, sino que nos movemos de manera espiritual. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Andar en un cuerpo terrenal, pero movernos de manera ¿qué? Espiritual. Espiritual. Verso 50. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, Ah, no, el cuerpo humano no va a heredar el reino de Dios, que es eterno. que es eterno. Por eso es que Dios, el último proceso que va a hacer, primero nos renovó el espíritu, segundo nos va a santificar el alma, Amén. purificar, el rito de la purificación, Amén. donde el vino, donde el agua se convierte ¿qué? En vino. Vino. El agua de la palabra se va a convertir ¿en qué? En vino. En vino, en llenura. Llenura del Espíritu Y Santo. por último nos va a cambiar el cuerpo. Entonces por eso dice, la sangre y la carne no van a heredar. Por eso en un abrir de ojos seremos ¿qué? Transformados. Abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos habrá una metamorfosis. Amén. Después de que nos haya vivificado el espíritu, transformado el alma, nos dará un cuerpo nuevo y seremos un ser para glorificar el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos leyendo el verso 51. Dice, les voy a contar algo que Dios tiene en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Oiga, eso es un secreto que Dios tiene, que nos lo reveló. Amén. Aleluya. O sea que no todos vamos a morir. Amén. Van a ver, o vamos a ver si Dios lo permite, algunos que estén en el arrebatamiento. Entonces esos no van a morir, sino que van a ser transformados. Transformados. Dice 52. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta, y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Oiga, ahí Dios está mostrando una fiesta. Todo sucede en una fiesta. Amén. Cristo nace en una fiesta, muere en una fiesta y regresa en otra fiesta. Por eso es que en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene una trompeta final, Amén. ahí, en esa fiesta, la fiesta de las trompetas, Ahí será el día. ahí será el día. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. Amén. Amén. Aleluya. Verso 53. Dice, Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. Pero el verso 55 dice, La muerte ha sido destruida
¿dónde está ahora tu victoria? Ya la muerte ha sido destruida. El último enemigo del ser humano es la muerte. Amén. Entonces Cristo un día va a destruir la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, Cristo será tu muerte. O sea, lo que la muerte sembró, eso va a cosechar. Amén. Mató hasta que Cristo lo mate. Lo venció. Hasta que Cristo la mate. Entonces mire lo que dice 1 Corintios, verso 24, 15-24. ¿Qué dice 1 Corintios 15-24? Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. 25. Porque preciso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Porque preciso es que Él, es Cristo, reine ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque Él viene a restaurar lo que se había perdido. Entonces Él va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Luego, ¿qué va a suceder? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Verso 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Porque todas las cosas, dice, las sujetó el Padre a Cristo debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él es Cristo. Amén. Claramente se exceptúa, hace una excepción, El Padre. aquel que le sujetó a Él todas las cosas, al Padre, Amén. a Dios. O sea, es una excepción. Pero mire lo que dice el verso 28. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, cuando Cristo termine el plan de salvación, porque los seres humanos tenemos un propósito, ¿dónde? Aquí en la tierra. Cuando Él acabe su propósito, porque Él nació con un propósito, por eso es que le llamaban el Salvador. El propósito por el cual nació fue salvar la humanidad. Salvar la humanidad. Amén. La misión era salvar la humanidad. La visión era a través de la cruz. A través de la cruz Él iba a darnos vida. Es de la muerte. Muriendo y resucitando. Pero ya cuando Él termine su propósito, entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, Al Padre. para que Dios sea todo en quién. En todos. O sea que la figura de Dios vuelve y se recompone. Porque la única manera de que se fragmentara fue por el plan de salvación. O sea, se estableció el plan de salvación. En el comienzo, antes de la caída, Adán y Eva tenían un paraíso, un deleite con Dios. ¿Con cuál Dios? Con el Padre, Padre. con el Verbo y con el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, cuando las cosas sean restablecidas, nosotros adoraremos al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Porque eso es lo que dice Juan, la primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Verso 7 leamos. Verso 7. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Sí. Y los tres dicen lo mismo. 7.
9. 8. 8. 9. 9. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en el que Dios ha dicho. Ajá, confiar en el Hijo de Dios es creer en el que Dios ha dicho. Amén. Claro, porque es el enviado, es el ungido. Entonces mire lo que dice en esta Reina Valera, verso 7, mi amor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ah, porque tres son los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. En el cielo, los que dan testimonio, el Padre, el Verbo Y el Espíritu y el Santo. Espíritu Santo. Esos tres son uno. Esos tres concuerdan, esos tres son uno. Esos son la deidad. Ese es el ser Dios. El Padre por el Verbo y por el Espíritu Santo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios que vino a restablecer lo que se había perdido. Ese es el plan de salvación. Dios no estableció una religión. Dios estableció, fue un plan de salvación. Entonces podemos entender que es la Pascua. La Pascua es Cristo muriendo, resucitando y trayendo vida. Por eso después de la Pascua ya no volvieron a sacrificar cordero. Después de la Pascua, Cristo instituyó algo que se llama la Cena del Señor. Cena. Pero mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Primera de Corintios 11, 23. ¿Qué dice? Institución de la Cena del Señor. Institución de la Cena del Señor. Eso lo dijo el Señor en Mateo 26, 26. Eso lo dijo en Marcos, Lucas 14, 22. Y eso lo dijo en Lucas 22, 14. Y esa cena la instituyó el Señor. ¿Qué dice? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, mire, esta institución de la cena, que muchas veces lo hemos hecho de manera religiosa, porque Dios a través de algo natural nos está enseñando cosas que espirituales. Entonces, lo que vale es que nosotros no seamos tan solo oidores de la palabra, sino que hacedores. Podemos celebrar la cena, gloria a Dios, hacerla en la congregación, gloria a Dios, las veces que quisiéramos, pero lo que Dios quiere es que nosotros saquemos la parte espiritual de ella. Por eso es que Dios dice: porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pero tenemos que saber qué es el pan. Y tenemos que saber qué es el zumo de la vid. Porque si yo espiritualmente no sé qué es el pan y espiritualmente no sé qué es el zumo de la vid, lo que yo estoy haciendo cada mes, de pronto, en la iglesia es un acto religioso. Y lo que Dios nos enseñó a través de eso natural, quería que tú y yo aprendiéramos lo espiritual. Amén. Por eso es que dice: todas las veces que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pan traduce palabra, copa traduce redención, salvación, vida nueva. Con el pan, que simboliza la palabra, nos está alimentando. ¿Pero qué nos está alimentando? La vida espiritual. O sea que Dios no quiere solamente que nos quedamos en lo ritual, sino que le saquemos la parte ¿qué? Espiritual. Porque si yo tomo la cena cada mes, pero no me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo, entonces estoy haciendo un rito y estoy haciendo algo vano. Pero Dios lo que quiere es que a través de esa cena, por la cual Cristo murió
y resucitó, nosotros andemos en vida nueva. Amén. Andemos en vida nueva. Por eso dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, el sacrificio del Señor anunciamos hasta que Él venga. Lo que estamos haciendo es anunciando que por esa sangre Él nos compró y que por ese cuerpo que simboliza el pan, la palabra, Él nos está santificando, Él está purificando. Por eso es que cuando Cristo está muriendo, un soldado le atraviesa una lanza en su costado y dice que al instante salió sangre y agua. Con la sangre nos compró y con el agua de la palabra, que no es H2O, sino Udor con H, nos limpió. El agua de la palabra es la que tiene poder para limpiarnos nuestros pecados. Por eso dice, todas las veces que de Él comiere, todas las veces que de Él bebiere, porque a veces nos quedamos en lo literal y nos quedamos en la cena cada mes, pero no sabemos que de pronto debemos cenar con el Señor. ¿Cuándo? Todos los días, todas las veces, en todo momento, a toda hora. En este momento nosotros estamos ¿qué? Cenando con el Señor. Amén. Estamos cenando con el Señor. Estamos bebiendo de la copa y comiendo del pan. Estamos bebiendo de la copa y comiendo del pan. De manera que espiritual. De manera espiritual. Ya estamos llegando a la parte final. Pero la próxima semana vamos a leer la parte que dice, tomando la cena indignamente. Porque muchos de pronto han creído que tomar la cena indignamente es que está en pecado. Muchos nos han dicho, no, el que está en pecado no puede tomar la cena. Y la próxima semana, si Dios lo permite, explicaremos qué es tomar la cena indignamente. Porque si fuera que alguien que estuviera en pecado y no pudiera tomar la cena, ninguno la pudiéramos tomar. Porque la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que no peque. Nos estamos despidiendo en esta noche, no sin antes decirles, Cristo les ama, nosotros también, y nos vemos la próxima semana. Estuvieron con ustedes César Ocampo, María Elena Sánchez y su pastor y amigo Giovanni Martínez, que les dice, Dios les bendiga, Cristo les ama, nosotros también, y si Dios lo permite, estaremos la próxima semana con ustedes. Amén y amén.